Hermanos, que el Eterno nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder estudiar su santa palabra. Alabamos su nombre porque todavía podemos reunirnos de una manera libre y glorificarle sin persecuciones, ¿verdad? Damos muchas gracias a Él, gracias porque el día ha estado fresco y pues para honra y gloria de su nombre hoy pudimos hacer alguna visita, ¿verdad? Tengo aquí a mi amiga, estoy muy contento, la esposa del hermano Salomón, está con nosotros, que el Señor la bendiga y la siga conduciendo. Ve, y así pues, mi amiga que está aquí, la mamá de Bani, que el Señor la bendiga, y pues la mamá de nuestro hermano que tomó para honra y gloria de Dios la decisión de entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y algunas caras que no había visto en toda la semana, pero pues gloria a Dios porque están con nosotros. Bienvenida, Señor te bendiga. Muy bien, hermanos, durante esta semana hemos venido estudiando un tema interesantísimo que el Señor dejó plasmado en su palabra, advirtiéndonos de lo que iba a suceder en los últimos días justo antes del sellamiento. Sucedió en su pueblo de Israel terrenal. Pero esto está escrito para nosotros, dice la palabra. Para los que han alcanzado, ¿qué? Los fines de los tiempos. Así que la palabra de Dios tenemos que tomarla y aplicarla a nuestro tiempo hoy. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que cada uno de los aspectos que hemos venido estudiando esta semana, pues se aplica a nuestras vidas. Si no a nuestra vida personal, pues a la vida como pueblo profeso de Dios en este último tiempo. Pero una de las cosas más interesantes de todo lo que hemos visto es el aspecto de que es en nuestra mente donde realmente está la batalla constante. Y Satanás sabe muy bien en dónde debe atacar. Durante miles de años estudiábamos una cita que está en Mente, Carácter y Personalidad. Ha aprendido a conocer y ha estado estudiando constantemente cómo funciona la mente. Y dice la sierva del Señor, ha aprendido a conocerla ¿cómo? Bien aprendido a conocerla. Y en este último tiempo ha diseñado sus técnicas para conectar su mente directamente con la mente de la persona, al tanto que esta persona no sepa que es él el que la está manejando. Por medio de la hipnosis, por medio de la telepatía, por medio de la neurolingüística, por medio del hipnotismo, ha logrado desarrollar técnicas para controlar la mente de los seres humanos de una manera casi que total. Y hemos venido pues desenmascarando una y otra técnica durante esta semana. Hoy para comenzar les voy a sugerir que comencemos de la siguiente manera. Hubo uno en la Biblia, y bueno, no solamente él, pero en esta noche quiero hacer referencia a él, como en varias de estas noches que hemos estado, que comprendió muy bien este aspecto. Y por medio de la palabra y de sus escritos, pues nos hace entender que lo comprendió muy bien, porque lo predica muy bien, lo muestra claro en su palabra. Muchas veces nosotros, por no profundizar lo que el apóstol nos está queriendo decir, pues no entendemos lo que nos quiere decir. Pero si nos detenemos a meditar lo que él nos está diciendo allí, pues nos vamos a dar cuenta que claramente nos está hablando de la batalla campal que se vive por el control de nuestra mente. Y estamos hablando pues del apóstol Pablo. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, leemos del versículo 1 hasta el versículo 3, donde el apóstol dice de la siguiente manera: y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo. ¿Ok? Conforme al príncipe de las potestades, ¿de dónde? Del aire. El espíritu que ahora opera. ¿En dónde opera ese espíritu? En los hijos de desobediencia. Oh, entonces ese espíritu de las malicias que anda por el aire opera en los
hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, gloria al Señor, en la concupiscencia ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne. ¿Y de qué cosa? De los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿qué? Que los demás. Entonces, si nos detenemos un momentico a analizar este pasaje, el apóstol está diciendo que la carne pues daba como resultado ¿qué? Una conducta, pero esa conducta se debía a la concupiscencia, es decir, al deseo de la carne y de los ¿qué? De los pensamientos. ¿Y con qué se piensa? Pues con la mente. Entonces claramente Pablo había identificado el problema. Y ayer leíamos un versículo donde dice, ¿qué hacía con su cuerpo? Lo pongo en servidumbre. Porque Pablo sabía que su carne reclamaba a la carne. Y su mente pues también se desviaba hacia allá. Y dice el apóstol, llevando todo pensamiento ¿qué? Cautivo a los pies de Cristo. Y vamos a ver 2 Corintios 10, donde el apóstol Pablo precisamente habla con respecto a esto. 2 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4, fíjense lo que dice. Qué tremendo este pasaje. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? ¿Cómo estamos enfrentando nosotros esta batalla en la que estamos? ¿Estamos en una batalla o no? Constante batalla. ¿Tenemos enemigos o no? Tenemos enemigos. El pueblo de Israel tenía enemigos. Ayer lo estudiábamos. Pero es necesario que nosotros, como hijos de Dios en este tiempo, comprendamos en la batalla en que estamos metidos. Y comprendamos de qué manera se enfrenta la batalla. Porque nuestro Salvador y Dios nos ha dejado a nosotros también armas. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Estamos entendiendo? No son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Versículo 5. Derribando argumentos. ¿Y toda qué? Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y haciendo qué más? Trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. En mi país hay un área que se llama los Llanos Orientales, que está pegado allá abajo, al otro lado a Ecuador, Perú, en esa zona de allá abajo del Amazonas. Y en esa zona hay vastos llanos, por eso se llama los llanos, porque es tierra muy plana y es llena pues de césped, muy bonito. En ese lugar, la economía la mueve la ganadería. Y los ganaderos han desarrollado muchas técnicas para distraerse en sus asuntos. Por lo tanto, el ganadero se monta en el caballo y es estilo este. Coge el lazo y sueltan un ternero que sale corriendo, ¿no? Y el ganadero se ha vuelto experto en montarse en el caballo y con el caballo caminando, tirar la soga, agarrar el ternero, jalar el ternero, tumbar el ternero, luego bajarse y amarrarlo en un tiempo récord. Todo pensamiento llevado a los pies de Cristo. ¿De qué forma? Cautivo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que volvernos también expertos en esto. Y cuando nuestra mente proponga una especie de pensamiento, pues debe ser inmediatamente analizado bajo la palabra de Dios. Y si dicho pensamiento no debería estar allí, entonces debe ser inmediatamente ¿qué? Llevado a los pies de Cristo y desechado por su gracia y por su amor.
Allí está la victoria, hermanos. Allí está la victoria real del cristiano. Cuando nosotros entendamos que allí es donde está el punto donde Satanás está atacando ahora y nos está distrayendo con miles de cosas y no nos ha dejado concentrar allí, pues entonces va a ser mucho más sencillo para nosotros, por la gracia del Señor Jesucristo, vencer. Esto está directamente conectado, hermano, con el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje del primer ángel lo leíamos en esta noche, la primera noche, y decía: temed a Dios y darle gloria. Y también dice: y adorad. Y estábamos viendo con qué se adora. No se adora con la boca, ni se adora con la vestimenta. ¿Con qué se adora? Con la mente es como se adora. Por eso allí está. Y yo no lo he profundizado todo, hermano. Ustedes pueden continuar. Yo solamente les estoy proponiendo esta pequeña parte. Pero cuando ustedes se metan a esto, comienzan a ver para qué funciona el hipotálamo, para qué funciona el lóbulo frontal, qué son los botones que permiten los recuerdos, por ejemplo. ¡Wow! Ustedes se van a dar cuenta del vasto océano que tenemos delante de nosotros por estudiar. Y cómo el Señor va a abrir delante de nosotros ese alajero de sapiencia y de sabiduría. Amén. Dice la sierva del Señor con respecto a esto: el apóstol Pablo procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o gastar energía en cosas triviales. Y fíjense que por eso hoy la iglesia está como está, porque se gasta mucho tiempo mental, mucha fuerza mental en asuntos prohibidos o en cosas triviales. ¿Están viendo? ¿Se están dando cuenta? Pero el apóstol Pablo comprendía este asunto, por eso escribió mucho con respecto a esto. Dice: los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien ¿qué? Las avenidas del alma, hermanos. Por eso el mensaje de salir de las ciudades es tan urgente. Es casi que imposible ser un guarda de las avenidas del alma en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque usted se tiene que subir en mi país es buseta. Aquí es combi, ¿no? Pues porque usted se tiene que subir al combi y el amigo chofer pues lleva la música del mundo ahí. Pero si estuviésemos en el campo, pues no hubiese necesidad de eso, hermano. Por eso el mensaje de salir de las ciudades para desarrollar el carácter conforme a Cristo es urgente en este tiempo. Y ojalá pudiésemos hablar un poco más de esto, pero el tiempo apremia. Yo tuve el tiempo hoy de conversar con unos hermanos en la casa de la hermana en donde estuvimos hoy. ¿Dónde está la hermana? Aquí está la hermana. ¿Verdad, hermana? Y estudiamos el mensaje de Génesis 10, donde vimos cómo nuestro amigo Lot, por dilatar y dilatar, ya él sabía y conocía el mensaje, hermanos. Porque la Biblia dice que no hará nada el Señor sin comunicarle ¿a quién? A sus profetas. ¿Y Abraham era profeta o no? Entonces Lot tiene que haber sabido el mensaje de salir de las ciudades. Pero gozaba de un espíritu de dilación. Y decía: no, lueguito, más luego lo hacemos, más luego lo hacemos. Y cuando vinieron los ángeles y le dijeron: oye, apúrate porque esto va a ser destruido, en ese momento se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Y fue corriendo ante sus yernos a decirle: levántense porque el Señor va a destruir esto. ¿Y qué le dijeron sus yernos? Oh, viejo, te desquiciaste completamente. ¿De qué nos estás hablando? Deja eso. Y en ese momento pierde ¿a quién? A sus yernos. Y dice la palabra de Dios que no contento con perder sus yernos, pues todavía dilataba su salida diciéndole a los ángeles: no, todavía no. Y por ese marcado sentimiento, hermanos, de dilación, pues también perdió tristemente ¿a quién? A su esposa. Y yo creo que a ningún matrimonio le gustaría llegar al cielo sin uno de los dos, ¿o sí? También perdió a su esposa.
Y no contento con eso, pues más adelante nos vamos y nos damos cuenta que ¿qué pasó con sus hijas? Pues también estaban totalmente pervertidas, hermano. Solamente porque Lot dilató la salida. Y yo les voy a decir sinceramente, hermano, yo le estoy pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros y que todavía no sea tarde para salir. Porque ya nosotros no deberíamos estar en las ciudades. Porque en las ciudades es imposible guardar bien las avenidas del alma. Es una lucha, una guerra terrible, hermanos. Prácticamente que nos toca ir mirando hacia el piso por donde quiera que vayamos. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que pueda sugerir ¿qué? Pensamientos impuros. Porque el marín no sabe bien lo que está haciendo. No debe permitirse a la mente que se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente ¿qué? Vigilado. O males de afuera despertarán males de adentro y el alma vagará en tinieblas. Esto está en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 51, se llama Un fiel subpastor. Como profeta, ahora habla del apóstol Juan. Juan había de convertir los corazones de los padres, de Juan el Bautista, perdón, a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos para aparejar al Señor un pueblo ¿qué? Ahora yo hago una pregunta muy interesante y escuchen lo que les voy a preguntar. ¿Tiene que levantarse de nuevo Juan el Bautista, sí o no? ¿Y quién es Juan el Bautista? Pues el Señor nos ha dado el privilegio de nosotros ser Juan el Bautista. Porque el mensaje de Juan el Bautista era para preparar un pueblo ¿qué? Bien apercibido, listo para la venida del Señor Jesucristo. Y si tú eres Juan el Bautista y yo soy Juan el Bautista, pues entonces este mensaje es ¿para quién? Para nosotros. Y fíjense ustedes, al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representado a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El mundo está entregado ¿a qué? Oh, hermano, ¿ven ustedes cómo esto se va conectando? ¿Qué veíamos la primera noche? El mundo entregado ¿a qué? A la sensualidad. La imagen del celo puesta ¿en dónde? En el lugar santísimo. Y ayer decíamos que en un estudio que se hizo, el hombre normal, promedio del mundo, piensa en sexo ilícito cada 7 segundos. Para que ustedes se den cuenta hacia dónde Satanás está llevando al mundo. Pero lo más triste de esto es que el Señor en Ezequiel 8 se queja, y no del mundo, sino ¿de quién? De su mismo pueblo. El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y ¿qué? Y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad. Hermanos, ¿necesitamos nosotros santidad, sí o no? ¿Y por qué la necesitamos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros necesitamos esta santidad. Y el Espíritu Santo a través de su sierva está diciendo: todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y ¿qué? Y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de ¿qué? Entonces, ¿quién es el que debe controlar? La mente es la que debe controlar. A muchos los controla el apetito. ¿Sí o no? A otros los controla el televisor. Y es justamente lo que veíamos el día de ayer. A otros pues los controla el trabajo. A otros los controla el dinero. Y cada uno del profeso pueblo de Dios pues ha ido haciendo según ¿qué? Su propio ídolo. A otros los controla la iglesia. ¿Han visto esos hermanos? ¿Que los controla la iglesia? Como si Cristo fuera iglesia.
¡Oh, qué terrible! Todo debe estar sujeto a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la preparación espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Esto está en el deseado de todas las gentes, en el capítulo que se llama La voz que clama en el desierto. Estúdienlo, hermano, porque allí está la vida de Juan el Bautista. ¿Dónde vivió Juan el Bautista? ¿En la ciudad? ¿Qué comió Juan el Bautista? ¿La joya de carne? Entonces, si nosotros queremos ser Juan el Bautista, pues vamos a tener que realizar cambios en nuestras vidas. Muy bien, con esto en la mente y ya habiendo hecho el cuadro del inicio, pues entonces vamos a entrar a nuestro estudio de esta noche. Vamos a abrir el libro de Ezequiel y vamos a continuar mirando y estudiando y escudriñando lo que el Señor le dio al profeta Ezequiel y cómo esto se está cumpliendo de una manera asombrosa en este tiempo. Fíjense en el capítulo 8 y nuestra lectura bíblica hoy va a ser cortita. Solamente va a tener un versículo. Dice, y adelante de ellos estaban ¿cuántos? 70 ¿qué? 70 varones de los ancianos de la casa de ¿quién? De la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos. Cada uno ¿con qué? Con su incensario en la mano. Y subía ¿qué? Una espesa nube de ¿qué? De incienso. Pero fíjense qué terrible esta situación. Dice que delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos. ¿De qué? De la casa de Israel. Quiere decir que estos hombres no eran ¿qué? Ordinarios. No eran personas cualquiera del pueblo. Eran hombres de ¿qué? Dirigentes de la casa de Israel. Y tenían una característica muy interesante. Dice que en sus manos tenían ¿qué? Incensarios. Y para nosotros como adventistas del séptimo día, sabemos muy bien lo que significa el incensario y conocemos muy bien lo que significa el incienso, ¿verdad? Porque lo hemos estudiado por muchos años. Vamos a mirar qué es esto de los ancianos y qué es esto de el incensario. En el santuario, en el servicio, nosotros sabemos que el incienso se utilizaba ¿para qué? Para quemarlo a Jehová con un fin. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Olor fragante a Jehová. Y cuando este olor fragante subía a Jehová, ¿qué pasaba? El Señor se agradaba en su pueblo. Y por lo tanto había ¿qué? Había perdón para el pueblo. Era parte del rito de ¿qué? De limpiar, de expiar los pecados. Entonces aquí está diciendo que estos hombres que no eran levitas, que no eran sacerdotes, habían tomado en sus manos el puesto de ¿qué? De sacerdotes. Y estaban ofreciendo un incienso a Jehová con el fin de ¿qué? De limpiarse ¿qué? Sus propios pecados. Es decir, ellos estaban aplicando en su vida ¿qué cosa? Justicia propia. Ya nosotros hemos visto que en el libro de Ezequiel, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, ¿hay cuántas abominaciones? 2 abominaciones hemos visto hasta ahora. Y estos hombres principales de la casa de Israel
Pues conocían las abominaciones que estaban haciendo, pero ¿qué hacían? Se autojustificaban. Es decir, ellos mismos en su mente se daban el golpecito en la espalda y decían, tranquilos, no es tan malo, no estamos haciendo nada. Estaban dentro del mismo templo de Jehová. Y esto es una condición mental del pueblo de Dios hoy, que no le permite ver. Por eso el mensaje de la Odisea dice, yo te aconsejo que ungas tus ojos ¿con qué? Con colirio. ¿Para qué? Para que veas que el pecado del vecino, el pecado del hermano, para que veas que, claro, hermanos, este mensaje se conecta directamente con el mensaje a la Odisea. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? Entonces había un problema de autojustificación en el pueblo y claramente vemos que es lo mismo que sucede hoy. ¿Sí o no? Fíjense en Génesis 3 y vamos a ir al versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 24. Génesis 3, verso 1. Comienza diciendo de la siguiente manera: pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y por cierto, quiero detenerme aquí para contarles algo, así cortito. Ustedes se acuerdan que ayer mostramos el báculo, ayer no, antier, mostramos el báculo que el Papa tiene, ¿verdad? Y en la base del báculo, ¿qué hay? ¿Se acuerdan? ¿Qué hay? Una piña. ¿Se acuerdan? Una piña. ¿Qué simbolizaba esa piña? ¿Lo recuerdan? ¿La qué? No. ¿Qué simbolizaba esa piña? ¿Se acuerdan? No, específicamente la glándula pineal. ¿Por qué la glándula pineal? La glándula pineal es una parte del cerebro donde el Señor se comunica con el ser humano. Si ustedes notan en Ezequiel 8, Ezequiel está sentado allí con los ancianos de Israel y dice que el Espíritu lo arrebata en visión, pero realmente él está allí y él dice que él ve en otro lado. ¿Con qué ojos está viendo si él está allí? ¿Están entendiendo? Cuando Elena de White dice estaba en reunión con algunas personas, ¿en dónde estaba? Estaba allí. Y dice, estábamos en oración ferviente, ¿verdad? Pero era ¿qué? Arrebatada en visión. Y dice ella, y fui y vi el cielo. Pues, ¿con qué ojos lo vio si estaba allí? ¿Están entendiendo? Entonces es en la glándula pineal donde el Señor se comunica con el ser humano. Por eso es que hoy nosotros no sabemos ni entendemos muchas cosas, porque esa glándula pineal, Satanás sabe cómo destruirla. Entonces fíjense qué interesante, según un estudio, dice que los mamíferos, ninguno tiene glándula pineal, entre los animales. Los únicos que tienen glándula pineal, ¿saben quiénes son? Entre el reino animal, los reptiles. ¿Saben por qué Satanás utilizó una serpiente? Porque la serpiente tenía glándula pineal. Por eso dice que era, ¿qué dice? La más astuta. Y usted puede ir a investigarlo, hermano. A la serpiente le fue quitada la glándula pineal, como le fue quitada también las alas. Pero por ejemplo, los cocodrilos tienen glándula pineal. Las lagartijas, los lagartos tienen glándula pineal. Lo que pasa es que claro, en ellos no es tan desarrollada como en el ser humano, pero de los pocos animales que tienen, los reptiles solamente lo tienen. ¿Están entendiendo? Por eso Satanás utilizó la serpiente, no utilizó un caballo, ni un burro, ni un perro, ni un pájaro. Hubiese podido utilizar un pájaro, pues si estaba encima de un árbol, un pájaro le hubiera sido mejor, ¿sí o no? Pero la serpiente se prestaba más porque era astuta, comprendía los misterios.
El maligno sabe, hermano, lo que está haciendo. ¿Están entendiendo cómo está esto? ¿Vamos claros hasta aquí? Eso era solamente a manera de comentario. Dice la serpiente: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del huerto que está en medio del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeremos de él ni le tocaremos. ¿Para qué? Para que no muramos. Versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto. ¿Qué cosa? No moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serían abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo que el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Y fíjense cómo la experiencia sensorial comienza a meterse. ¿Cuál fue el primer sentido? La vista. La mujer va caminando por allí y ve una preciosa serpiente allá y un árbol muy bonito, y quizás le pegaba el sol de medio lado y se veía resplandeciente porque la serpiente era preciosa. Y ahora ella se acerca. ¿Y qué hace la serpiente? ¿Qué hace la serpiente? Le habla. ¿Y ahora qué sentido entra en juego? El oído. Y fíjense ustedes, hermanos, que este es el principio de la neurolingüística. Fue Satanás quien inventó la neurolingüística. Y hoy muchos pastores se han vuelto expertos utilizando la neurolingüística. Y de esa manera, según Ezequiel 13, que les recomiendo que lo investiguen, si no logran investigarlo, les recomiendo un tema, está en YouTube, se llama Están siendo hechizados en la corporación, donde tenemos la oportunidad de explicar perfectamente Ezequiel capítulo 13 con lo que está sucediendo hoy. Cómo el pueblo de Dios fue hechizado en ese tiempo y hoy está sucediendo lo mismo. Por eso es que hay tantas personas que no logran ver lo que está sucediendo cuando está tan claro en la palabra de Dios. Fíjense, entonces Satanás utiliza ¿qué? La neurolingüística. Eva entonces le pone el oído. Dice: y vio la mujer que el árbol era agradable para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó. Ahora, ¿qué sentido entra ahí? El tacto. Y tomó del fruto y comió. ¿Qué sentido entra ahí? El gusto. Y dio también a su marido, el cual también comió como ella. Y hermanos, aquí hay una lección tremenda que nosotros pocos yo he visto que la han descubierto. Fíjense que luego de que Adán y Eva conocen lo que era el pecado, la primera reacción que ellos tienen, no se distraigan, hermanos, pongan cuidado lo que les voy a decir. La primera reacción luego de que ellos caen en pecado está registrado en el versículo 7. Y fíjense que tiene que ver con la imagen del celo. Miren qué interesante, cómo esto todo se entrelaza. Y fueron abiertos los ojos ¿de quién? De ambos. Y conocieron que ¿qué? ¿Se están dando cuenta? Y cada vez, mire, Satanás sabe muy bien esto, hermano. Cada vez que el ser humano ve un cuerpo desnudo de alguien que no es su esposa o su esposo, esto se repite en su mente. Se repite constantemente en su mente la maldición que Dios les dio por haber caído en esto. Fíjense que la primera manifestación es: y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Y entonces salieron a correr y se hicieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba por en medio del huerto al aire del día. Y Adán y su esposa, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Tenían miedo. Tenían miedo. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Pero él dice, mire que él especifica aquí, hermanos, ¿por qué tenía miedo? ¿Y por qué se escondió? Dice: tuve miedo, ¿por qué?
Porque estaba desnudo. Y quizás ustedes puedan profundizarlo un poco más. A mí me lo mostró el Señor de esta manera. Esto es algo muy profundo, hermanos. Y por allí es que Satanás ha llevado al mundo cautivo. Por eso hoy nosotros vemos la concupiscencia que hay. Concupiscencia de los ojos, concupiscencia del gusto, concupiscencia del tacto, concupiscencia de todo tipo, hermano. Y hoy prácticamente el ser humano vive para autocomplacerse a sí mismo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo a Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió. Fíjese la respuesta del hombre, hermana. Qué interesante. La mujer que me diste como compañera, esa me dio del árbol y yo comí. Fue la mujer que tú me diste, ¿para qué me la diste? Mejor hubiera sido que no me la hubieras dado, ¿viste? Te lo dije. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que tú hiciste me engañó y yo comí. ¿Para qué la hiciste? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escuchen esto, hermano, porque aquí me voy a salir un minutico del tema. ¿Y pondré qué cosa? Enemistad, hermano, por el amor de Dios. ¿Qué es enemistad? ¿Qué es enemistad? Yo quisiera que ustedes hicieran la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué es enemistad? ¿Sentimos nosotros enemistad hacia el mundo y hacia el pecado? Si ese no es nuestro sentimiento, entonces debemos ir de rodillas al Señor y pedirle que plasme ese sentimiento en nosotros. Porque si no, hermanos, entonces no somos parte del remanente. Porque el Señor está diciendo aquí, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra y por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnica de pieles y ¿qué? Y lo vistió. Ahora, ¿qué lección le da Dios a Adán y Eva cuando le hace las túnicas de pieles? Les está diciendo, oye, mire, esperen un momentico. Esa justicia que ustedes se inventaron cuando se hicieron los delantales no sirve de nada aquí. La única forma en que ustedes van a poder volver a ser salvos es por la gracia de mi Hijo, por su muerte en la cruz. Y esa era la lección que Dios quería grabar en la mente de ellos. No sirve de nada vuestra justicia propia. Es la justicia de Cristo la que debe ir por delante de cada uno de nosotros. ¿Están entendiendo cómo está esto? Vamos a dejar ahí esta parte, hermanos. Fíjense lo que la sierva del Señor dice comentando esto. Dice, no se pierdan de Ezequiel 8, ¿Qué tenían los varones en la mano? Un incensario. ¿Qué simboliza eso? Justicia propia. Ellos mismos estaban tratando de autojustificarse. Miren lo que pasó con Adán y miren lo que pasó con Eva. Así que no es nuevo ese sentimiento. ¿Ok?
Dice, Adán no podía negar ni disimular su pecado, pero en vez de mostrar arrepentimiento, ¿culpó a quién? A su esposa. Y de esa manera, ¿a quién? Al mismo Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y ¿qué? Y yo comí. El que por amor a Eva había escogido deliberadamente perder la aprobación de Dios, su hogar en el paraíso y una vida de eterno regocijo, ahora después de su caída culpó de su transgresión a su compañera y aún a su mismo creador. Tan terrible es el poder del pecado. Cuando la mujer fue interrogada, ¿qué es lo que has hecho? Contestó, la serpiente me engañó y comí. ¿Por qué creaste a la serpiente? ¿Por qué la dejaste entrar en el Edén? Estas eran las preguntas implícitas en sus disculpas por su pecado. Así como Adán, ella culpó a Dios por su caída. El espíritu de autojustificación se originó ¿en dónde? En el padre ¿de qué? De la mentira. ¿Quién es ese? Satanás. Allí se origina ese sentimiento de autojustificación que hoy está tan diseminado entre el profeso pueblo de Dios. Y que en Ezequiel 8 claramente ellos lo poseían también. Lo manifestaron nuestros primeros padres tan pronto como se sometieron a la influencia de Satanás. Y se ha visto en todos los hijos e hijas de Adán. En vez de confesar humildemente su pecado, tratan de justificarse culpando ¿a quién? Al otro, al otro. No es que no me saludó, entonces yo tampoco lo saludo. No es que no me miró, entonces yo tampoco lo miro. Me miró mal, yo también lo voy a mirar mal. A las circunstancias y a Dios, hasta murmuran contra las bendiciones divinas. Para los que están tomando apuntes, esto está en Patriarcas y Profetas, página 37. El capítulo se llama La tentación y la caída. Ok, entonces vemos claramente que el espíritu de autojustificación se mostró en nuestros primeros padres. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. Vamos a avanzar en otro ejemplo muy interesante y tremendamente profundo e instructivo para nosotros en este tiempo. Fíjense en Génesis 32 y vamos a leer a partir del versículo 1. Génesis capítulo 30, Éxodo, perdón, capítulo 32 y vamos a leer a partir del versículo 1. Ustedes me dicen amén si lo tienen. Ok. Dice de la siguiente manera: mas viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces ¿a quién? A Aarón, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El pueblo pidiéndole a Aarón que le hiciera dioses. Entonces Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras esposas, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron ¿a quién? Los trajeron a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos ¿qué cosa? Un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué estaba pasando con el pueblo según lo que estudiamos ayer? ¿Tenían qué? Tenían ídolos. ¿Tenían qué? Dioses. Y aquí de nuevo el pueblo manifiesta lo mismo. Y es su líder quien lo lleva a esta terrible apostasía. Dice: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. ¿Quién era ese becerro? ¿Se acuerda que lo estudiamos la primera noche? Baal era este becerro. ¿Y en qué consistía el culto a Baal? Era un culto licencioso de libertinaje, donde se practicaban las
las prácticas más degradantes para el ser humano, incluyendo la prostitución, para ellos, según ellos, sagrada. Dice, y viendo esto Aarón edificó un altar, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta, ¿a quién? A Jehová. Oiga, hermano, esto es terrible lo que estaba sucediendo aquí. Era una mezcla lo que había hecho Aarón entre lo santo y lo profano, y todavía se atrevía ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Los dirigentes, hermana, ¿vio? Los dirigentes, cuidado con los dirigentes. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó ¿qué? El pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque este tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto que este pueblo, fíjense en esto, me llama mucho la atención de ver cómo el Señor hace una pausa, el Eterno hace una pausa, porque está denunciando al pueblo de Israel y su rebelión, pero hace una pausa y le dice a Moisés, yo he visto que este pueblo, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma. Y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a Jehová diciéndole, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar así los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Pasemos al versículo 15. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano ¿qué? ¿En dónde quiere poner el Señor hoy esas tablas? En nuestra mente, que sería ¿qué? El lugar santísimo del santuario donde el Señor quiere morar hoy. En nuestro corazón, según Hebreos 8 y Hebreos 10. Pero en este caso Moisés trae las tablas. Y fíjense lo que pasa. Y las tablas, versículo 16, eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y oyendo a Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Y él respondió, no es grito de vencedores, ni voz de alarido de vencidos. ¿Más qué? Más voz de cantar oigo yo. ¿Qué era lo que el pueblo tenía ahí, hermanos? ¿Qué tenía el pueblo ahí? Una tremenda fiesta era lo que tenía el pueblo, hermanos. Tenían sus ídolos, se habían sentado a comer y a beber y luego se habían levantado a regocijarse. Y tenían tremenda fiesta idolátrica allí. Todo el pueblo, supuesto pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, Moisés se enardeció de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y ¿qué cosa hizo? Lo quemó y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y ahora fíjense lo que sucede, hermanos, qué interesante. Y dijo Moisés, ¿a quién? A Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que traigas tan grande mal sobre él? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es incitado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí,
¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y ¡pum! Salió el becerro. ¿Qué estaba diciéndole Aarón a Moisés en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? Estaba autojustificándose. Eso era lo que Aarón estaba haciendo allí. Moisés, yo no tengo la culpa. El pueblo me lo pidió. Yo lo único que hice fue pedirles el oro y ¡puf! Salió el becerro. Pero yo no tengo la culpa. ¿Para qué te fuiste tantos días? Y ahora fíjense en cómo todo esto se entrelaza, hermanos. Hasta a mí me pone a temblar esto, hermanos. Esto es tremendo, fíjense. En mi versión, el versículo 25 dice de la siguiente manera. He encontrado que hay otras versiones que dicen algo similar, no es tan profundo, no es tan claro, pero dice algo que es sinónimo de esto. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba ¿cómo? A ver, uno a la vez. ¿Qué dice la suya, hermana? Desenfrenado. ¿Qué dice la suya, hermana? ¿Quién? Ok, ¿quién tiene otra versión por acá? Despojado. Muy bien. Mi Biblia dice, y viendo a Moisés que el pueblo estaba desnudo, porque Aarón lo había desnudado para vergüenza entre sus enemigos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo, hermanos? Orgías. Ese era el culto a Baal, la imagen del celo en el lugar santísimo. ¿Ven ustedes cómo todo esto se entrelaza? ¡Qué tremendo! Ahora, lo que nos interesa resaltar de este pasaje es ver la reacción de Aarón, el líder del pueblo en ese momento. ¿Y es una reacción de qué? De autojustificación. Ya lo vimos en nuestros primeros padres, ahora lo vemos en el líder de Israel. Y en Ezequiel 8 también nos lo muestra de parte de los líderes del profeso pueblo de Dios. Fíjense, comentando este pasaje, la sierva del Señor dice lo siguiente: al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. ¿Su qué? ¿Qué estudiamos ayer que el pueblo tenía? Ídolos. Bailaban alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Pero cuán distinta era del solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado. Venía de la presencia de la gloria de Dios, y aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Su ira se encendió para demostrar cuánto aborrecía el crimen. Arrojó las tablas de piedra, las que Dios quiere poner ¿en dónde? En nuestra. Por eso yo les digo, hermanos, y hablo directamente a cada uno de ustedes. Yo no conozco sus experiencias, ni sé en dónde ustedes se congregan. Yo soy de grupo, porque el Señor me sacó de donde yo estaba sentado. Pero cada uno de nosotros, independientemente sea nuestra experiencia, debemos estar hoy analizando qué hay aquí. Porque es allí donde el Señor quiere poner su santa ley. Y si esto está lleno de cosas del mundo, de corre y de cosas que no tienen por qué estar allí, pues sencillamente el Señor no va a hacer su pacto con nosotros. Fíjense que Dios había enviado su ley con Moisés, ¿para qué? Para hacer un pacto con Israel. Pero ahora Moisés ardió en ira, ¿y qué hizo con las tablas? Las tiró, las quebró. Dice que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía ¿qué? Su pacto con ellos. Y Hebreos dice, y este es ¿qué? El nuevo pacto que haré con los hijos de Israel. Pondré mis leyes en sus mentes
y en sus corazones. Moisés entró en el campamento, atravesó la multitud enardecida y haciendo el ídolo, lo arrojó al fuego. Después lo hizo polvo y esparciéndolo en el arroyo que descendía del monte, ordenó al pueblo beber de él. Así les demostró la completa inutilidad del Dios que habían estado, ¿qué? Adorando. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 292. El capítulo se llama La idolatría en el Sinaí. ¿Ok? Entonces, corremos nosotros el riesgo en este tiempo, hermanos, de que también Dios arroje las tablas de la ley y no haga el pacto con nosotros. Tremendo, ¿verdad? El gran jefe hizo comparecer ante él a su hermano culpable y le preguntó severamente: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído tan gran pecado? Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo y dijo que si no hubiera cedido a su deseo lo habrían matado. No se enoje mi señor, dijo, tú conoces al pueblo que es incauto al mal, es inclinado al mal, porque me dijo, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y diéronmelo, y echarlo al fuego, y salió este becerro. Trató de hacerle creer a Moisés que se había obrado un milagro, que el oro había sido arrojado al fuego y que mediante una fuerza sobrenatural se convirtió en un becerro. Pero de nada le valieron sus excusas, ¿y qué? Y subterfugios, que son ¿qué cosa? Justificación propia. De poco le valió, de nada le valió, dice la sierva del Señor. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo, hacía tanto más odioso su pecado. Fue Aarón el santo de Jehová, el que había hecho el ídolo y anunciado ¿qué? La fiesta. Fue él que había sido nombrado portavoz de Moisés y acerca de quien Dios mismo había manifestado, yo sé que él puede hablar bien. Éxodo 4:14. El que no impidió a los idólatras que cumplieran su osado propósito contra el cielo. Fue Aarón el que troncó aquella gloria en la semejanza de un becerro. Fue él a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera. ¿Para qué? Para destruirlo. Deuteronomio 9:20. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida. Y porque se humilló, ¿y qué cosa? Y se arrepintió de su pecado, fue restituido al favor de Dios. ¿Qué necesita el pueblo hoy, hermanos? Arrepentirse, hermanos. No más autojustificación. Ahora el pueblo de Dios necesita arrepentirse. Ese es el mensaje de Elías. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Ese fue el mensaje de Cristo Jesús. Y si ustedes recuerdan, ese fue el mensaje ¿de dónde? De Nínive. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le decía Jonás a Nínive? Arrepentidos porque ¿qué? Esta tierra va a ser destruida. No nos gustan los mensajes de arrepentimiento, qué tremendo. Esto está en Patriarcas y Profetas 292 y 293. Si Aarón hubiera tenido valor para sostenerlo recto sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios y si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí, su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquilidad y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, lo llevó a hundirse en el pecado más de lo que había pensado. Patriarcas y Profetas 293. Ni él mismo se había dado cuenta de lo que estaba haciendo, hermanos. Y ojo con lo que le voy a decir. ¿Quién era Aarón? Un dirigente de la iglesia.
Ojo con los dirigentes, hermanos. Ojo con los dirigentes. Ahora, hemos estudiado desde nuestros primeros padres en el jardín del Edén, ¿verdad? Luego nos vinimos ¿a dónde? Al Sinaí, ¿verdad? Luego nos vinimos ¿a dónde? A Ezequiel. Ahora, ¿qué está pasando en medio de nosotros? Era actual. 70 varones ¿de quién? De los ancianos. ¿De dónde? De la casa ¿de quién? ¿Del mundo? ¿De los paganos? Del profeso pueblo de Dios. Fíjense este personaje. ¿Qué es? ¿Sacerdote qué? ¿Y este que está aquí? ¿De dónde? ¿Y este que está aquí? Ese es Billy Graham, ¿verdad? No estoy seguro, pero creo que es Billy Graham. Ahí están unidos los tres. ¿En qué? En ecumenismo abierto. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel 8 y vamos a mirar un aspecto interesante para que ustedes vean que no es que Piedradita se está inventando esto. Es tremendo esto. Vamos al versículo 12. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en dónde? ¿En dónde lo hacen? En tinieblas. ¿Quiénes? ¿Los ancianos de qué? De la casa de Israel. Cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas, porque dicen ellos, ¿qué dicen ellos? No nos ve Jehová. Jehová ha dejado, ¿qué cosa? La tierra. Eso era lo que proclamaban los ancianos de Israel. Ahora vamos al 9:9, fíjense. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena ¿de qué? De sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, Jehová ha dejado la tierra, y Jehová ¿qué? No nos ve. Y hoy han secuestrado nuestra iglesia, hermanos. Y ellos creen que Jehová no los ve. La iglesia adventista que fue levantada por Dios ha sido secuestrada por una cantidad de bandidos. Porque eso es lo que son. Fíjense el capítulo 11 y el versículo 1. Y el Espíritu me elevó y me metió por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira ¿hacia dónde? Hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta, ¿cuántos varones? 25 varones, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, príncipe del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan mal consejo al pueblo. ¿Dan qué? Mal consejo al pueblo, los cuales dicen, no será tan pronto. Tranquilo, hermanito, eso de salir a las ciudades, eso todavía no. Eso de proclamar la bestia, eso todavía no. Eso va a llegar un tiempo, pero todavía no, tranquilo. Y a los que se levantan a proclamarlo, pues le dicen de todo, hermanos. Era lo mismo que estaba pasando aquí. Yo no me lo estoy inventando, versículo 3. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas. Esta será la caldera y nosotros la carne. Por tanto, dice el Señor, y el Señor hoy te lo está diciendo a ti, mi hermano. Por tanto, dice el Señor, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Versículo 4. ¿Profetiza contra quién? Contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y ellos dicen, no pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. Fíjense que este versículo me toca tanto que lo proyecté. ¿Ah? Bueno, ahí puedes ver, mira, ve. Mira quién está aquí, ve. Estos son los que turban a Israel, mi hermano.
Estos son los que turban a Israel. Sofonías 1:12. Acontecerá que en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén ¿con qué? Hermano, si usted coge una linterna en la oscuridad y se pega en un pedacito allí, ¿usted cree que se va a ver? ¿Se va a ver o no? Claro que se va a ver. ¿Y cómo se va a ver? ¿Mal o bien? Así mismo el Señor va a escudriñar a Israel. ¿Nos están preparando para eso? Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Qué dice el Señor que va a hacer contra estos hombres? Los destruirá. Sofonías 1, capítulo 1 y versículo 12. Ahora, ¿desde cuándo sucede esto? ¿Y por qué yo les estoy trayendo esto a colación? Porque yo quiero hablar mal de nadie, hermanos, sino porque estamos llamados a denunciar lo que está sucediendo para que abramos los ojos. ¿Desde cuándo? Voy a sugerirles lo siguiente. Fíjense qué interesante. Esto es una línea de tiempo, ¿ok? Y vamos a irlo cortando según lo que ha sucedido en el tiempo. En 1833, el Señor llama a un agricultor y le da ¿qué? El mensaje del primer ángel. Desde 1833 Guillermo Miller comenzó a ser inquietado por el mensaje del primer ángel. ¿Ok? Pero fue hasta el 11 de agosto de 1840, con la caída del gobierno otomano, que el mensaje del primer ángel recibe ese poder. Y sale, según dice la sierva del Señor, en el conflicto de los siglos, y he llevado a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Están entendiendo? Allí se cumple la profecía. Allí el mensaje sale al mundo, ¿ok? En junio de 1842, Miller es comenzado a ser inquietado por el mensaje del segundo ángel. Allí comienza él sus investigaciones. Pero las iglesias se cierran al mensaje del primero y del segundo ángel y lo rechazan. ¿Están entendiendo, hermano? Igual que ahora, exactamente, se cumple de nuevo. Fíjense lo que pasa. Entonces, en el verano de 1844 llega el clamor de medianoche y el mensaje del segundo ángel recibe poder. El 22 de octubre, despuesito, día después, cuando ya fue purificada la iglesia y de 50,000 quedaron ¿cuántos? 50 nomás. Entonces les he dado el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel a Guillermo Miller. Y Guillermo Miller, por sus amigos, no aceptó el mensaje del tercer ángel. Y aquí entonces lo partimos en 1844, que fue donde terminamos aquí. Y en 1888, pues se da la potencia y la fuerza al mensaje del tercer ángel. ¿Ok? Y nosotros lo conocemos como ¿qué? El Congreso de la Asociación General en Minneapolis, el 17 de octubre de 1888. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Fíjense lo que la sierva del Señor comenta hablando con respecto a esto. Dice, porque la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos que han dejado atrás su fe, ¿qué? Pero ¿saben ellos que la dejaron atrás? No lo saben, hermanos. Entonces fíjense lo que yo les estoy diciendo. El sentimiento de autojustificación es una semilla que engendra un fruto. Cuando usted se autojustifica a usted mismo, pues entonces en su corazón va a haber un fruto. Y ese fruto lo vamos a ver enseguida. Miren, hay muchos que han dejado atrás su fe adventista y están viviendo para el mundo mientras expresan el deseo en su corazón. ¿Cuál es el deseo de su corazón? Qué tremendo, hermanos. Es exactamente lo mismo que está pasando hoy.
Mi Señor se tarda en venir. ¿El Señor qué? No hará ni bien ni mal. Están castigando a sus consiervos. Abel estaba decidido a adorar a Dios de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado. Esto desagradó a Caín. Él pensó que sus propios planes eran mejores. Caín en su ofrenda no reconoció su dependencia de Cristo. La idea de ofrecer la sangre del cordero inmolado como una confesión de la dependencia del poder ajeno a sí mismo era una tortura para el soberbio espíritu de Caín. ¿De qué espíritu gozaba Caín? De un espíritu de autojustificación. Le atormentaba pensar que tenía que depender de otro. Y por eso no quiso ofrecer lo que Dios le dijo que ofreciera. Dice, el enojo de Caín fue excesivamente grande. El Señor condescendió en explicarle este asunto, pero él no quiso reconciliarse con Dios. Y aborreció a Abel porque Dios le manifestó su favor. Se enojó tanto que mató a su hermano. El Señor, oído hermanos, ¿están despiertos? Amén. El Señor tiene una controversia con todos los hombres que por su ¿qué? Incredulidad y sus dudas han estado diciendo que Él demora su venida y han estado hiriendo a sus consiervos, comiendo y bebiendo con los borrachos, trabajando en base al mismo principio que ellos. Están ebrios, pero no de vino. Tambalean, pero no por causa de la bebida fuerte. Satanás ha controlado su razón y no saben que están tropezando. Entonces el sentimiento de autojustificación claramente da un fruto de ¿qué? De incredulidad. Y díganme si no es lo que reina en la iglesia. Porque muchos dicen, Cristo viene, aleluya. Pero ¿solo qué? Solo de palabras. Porque en sus corazones dicen, mi Señor se tarda en venir. Y entre los pastores, pues peor. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. Satanás gobierna toda mente que no se halla en forma decidida bajo el control del Espíritu de Dios. Algunos han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial para el mundo. ¿Se repite la historia, hermana? Claramente se repite, hermano. Ni un pelo se escapa. Fíjense. Algunos han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo, que testificaba que el mensaje era de Dios, los odiaron más. Porque era un testimonio ¿contra quién? Contra ellos. No quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar a Dios la gloria y vindicar la justicia. Continuaron con su mismo espíritu lleno de envidia, de celo y de malas sospechas. Al igual que ¿quién? Que los judíos. Abrieron sus corazones al enemigo de Dios y del hombre. Sin embargo, estos hombres han estado ocupando puestos de confianza y han estado modelando la obra a su propia semejanza hasta el punto que les ¿qué? Entonces, ¿quiénes eran estos hombres, hermanos? Los mismos pastores, los mismos dirigentes de la casa de Israel del tiempo de 1880 fueron los que indispusieron al pueblo contra los mensajeros de Dios. El pastor Wagon y el pastor Jones, que traían un mensaje preciosísimo. Eso está en Testimonio para los Ministros, páginas 79 y 80. Se llama Resultados de la separación de Dios, el capítulo. Ahora escuchen esto, hermanos, porque este es el colmo de la incredulidad. ¿Ok? El Señor en su gran misericordia envió un muy precioso mensaje a su pueblo
¿Por medio de quiénes? Y permítanme personalizar esto, hermanos, aunque la palabra a mí no me es muy agradable, pero si a Cristo le dijeron así, pues que a mí también me llamen así. El Señor envió un preciosísimo mensaje por medio de los disidentes Waggoner y Jones. ¿Qué les parece? El Señor envió un preciosísimo mensaje por medio de los pastores disidentes Waggoner y Jones. Este mensaje había de presentar en forma más prominente al mundo al Salvador levantado, el sacrificio por los pecados en sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba ¿qué cosa? La justificación por la fe, ¿en quién? En el garante Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la justificación que a ellos les gustaba? La justificación ¿qué? Propia. No querían ser como Caín, no querían depender de la justicia de nadie. Y esa semilla, pues dio un fruto ¿de qué? De incredulidad. Y hoy se repite la historia. Fíjense, invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista ¿a quién? A Jesús. Y necesitaban dirigir sus ojos a la divina persona. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado ¿por qué? Por el derramamiento del Espíritu Santo en gran medida. A menos que haga de la contemplación del Salvador la gran ocupación de su vida y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no puede ser salvado más de lo que Pedro podía caminar sobre las aguas si no mantenía los ojos fijos permanentes en Jesús. En este tiempo ha sido el propósito determinado de Satanás el eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar ¿a quién? Oh, qué bonito predica ese pastor. Yo quiero ser como él, porque predica muy bien. Mira el pastor, anda por todo lado del mundo predicando el evangelio. Yo quiero ser como él. Qué santo se ve. Alejando los ojos ¿de quién? De Cristo. E inducir a los hombres a mirar al hombre y a confiar en el hombre y a ser educados para esperar ayuda del hombre. Durante siglos la iglesia ha estado mirando al hombre. No lo digo yo, hermano, está escrito. Durante siglos la iglesia ha estado mirando ¿a quién? Al hombre. Tanto que en Apocalipsis 3 dice que Cristo está fuera de la iglesia. Y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús, en el cual están centradas nuestras esperanzas de vida eterna. Testimonios para los ministros, página 91 a la 98. Por lo tanto, viendo esta circunstancia, Dios dio a su siervo un testimonio que presentaba con contornos claros y distintos la verdad como es en Jesús. ¿La verdad qué? La verdad presente para el pueblo. Lo que Dios quería que se le hablara al pueblo, eso era. Que es el mensaje del tercer ángel. Escuchen esto, hermanos, porque esto es terrible. Había evidencia para que todos pudieran discernir a quienes reconocía el Señor como su siervo. ¿Pasa lo mismo hoy? Oh, seguro que sí, hermanos. Pero existen personas que desprecian a los hombres y el mensaje que ellos presentan. Se han burlado de ellos tratándolos como ¿qué? Como fanáticos, ¿como qué? Como extremistas y como ¿qué? ¿Nos dicen lo mismo a nosotros hoy? ¿Pero qué podemos esperar, hermanos? Si de Cristo dijeron exactamente lo mismo. ¿Quieren ustedes ver? Abramos nuestras Biblias en el libro de Juan. Fíjense lo que le dijeron a Jesús. ¿Qué podemos esperar nosotros, hermanos? Y aleluya al Señor cuando nos llamen fanáticos y locos y extremistas. Fíjense en el capítulo 10 y el versículo número 19. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Quiénes eran los judíos?
¿El pueblo de quién? ¿Y quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Jesús era el disidente. Jesús era el disidente. Y volvió a haber disensión entre ellos, entre los judíos, por estas palabras. Y muchos decían, ¿qué cosa? Demonio tiene. Entonces, si de Jesús dijeron que tenía demonio, su mismo pueblo dijo que demonio tenía. A los pastores que traían el mensaje de parte de Dios le llamaban fanáticos y locos, extremistas. Y nosotros queremos que nos llamen, ay, tan bonito el hermano, tan tierno el hermano, me cae bien el hermano. Cuidado, hermanos, porque primera de Juan 2 dice, y vamos a abrirlo para que ustedes se den cuenta, ya vamos terminando, no se preocupen. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como bailando. Se han burlado de ellos tratándolos como fanáticos, extremistas y entusiastas. Permitidme que profetice acerca de vosotros, dice la sierva del Señor. A menos que humilléis rápidamente vuestros corazones delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, cuando sea demasiado tarde veréis que habéis estado luchando ¿contra quién? Contra Dios. Por la convicción del Espíritu Santo, que no contenderá por más tiempo para producir reforma y perdón, veréis que estos hombres contra los cuales habéis hablado han sido como señales en el mundo, como testigos de Dios. Entonces querréis dar todo el mundo si pudierais redimir el pasado y ser precisamente tales hombres celosos, movidos por el Espíritu de Dios para elevar vuestra voz en solemnes amonestaciones al mundo como ellos. Testimonios para los ministros, página 98. ¿Cómo llamaron a Jesús? Veamos este pasaje, hermano, Juan 8. Juan 8. Acabamos de leer Juan 10, ¿verdad? Ok. Miren Juan 8. Juan 8, 33 al 48. Vamos a leer un par de párrafos para que no nos vaya tan largo. Le respondieron los judíos, la crema y nata, ¿verdad? Los cristianos de los meros meros, dicen aquí en México. Los meros meros le respondieron. Simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 37. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis ¿qué? ¿Mas procuráis qué? Los mismos dirigentes del pueblo, supuesto pueblo de Dios, procuraban matar al Hijo de Dios. Mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Entonces Jesús les estaba diciendo que ¿qué? Que no tenían el mismo Padre. Porque Él dice, yo hago lo que vi de mi Padre y ustedes ven lo que ven de su Padre. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios ¿qué? He salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Quién lo había enviado? Dios lo había enviado. ¿Por qué no me entendéis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre ¿qué? El diablo. Y los deseos de vuestro padre
Eso queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, ¿qué cosa? De lo suyo habla, porque es mentiroso y ¿qué? Padre de mentira. Versículo 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Respondieron entonces los meros y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Wow, hermanos. El mismo pueblo de Dios llamando al Redentor del mundo, ¿qué cosa? Endemoniado. ¿Se repite la historia? La justificación propia de los dirigentes de Ezequiel 8, del jardín del Edén, de la apostasía a orillas del Sinaí y del tiempo actual, da como resultado un fruto de incredulidad. Y terminemos con esto, hermanos. ¿Dónde terminarán los incrédulos? Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 21 y veamos el versículo número 7 y el versículo número 8 y con esto terminamos. Hablando nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: el que venciere heredará todas las cosas. Aleluya. Gloria a su nombre. Y yo seré su Dios y él será ¿qué? Mi hijo. ¿Pero quiénes? Los temerosos. ¿Y los qué? Incrédulos. Los abominables. Los homicidas. Los fornicarios. Los hechiceros. ¿Los qué? Los idólatras. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. Oh, mi hermano, yo creo que ha quedado claro hasta aquí, ¿verdad? Pero ahora yo quiero decirte lo siguiente. En el mundo cristiano se goza de un marcado sentimiento de autojustificación. Y ha llegado la hora en que nosotros escudriñemos muy profundamente nuestros corazones. ¿Para qué estamos sembrando en este tiempo? ¿Realmente estamos sembrando para el reino de los cielos? ¿O estamos sembrando para quedarnos en esta tierra? ¿Para qué estamos preparando a nuestros hijos? ¿Realmente los estamos preparando para el reino de los cielos? ¿O los estamos preparando para que se queden en esta tierra? ¿Saben que para ser incrédulo no se necesita manifestarlo verbalmente? Nuestro mismo corazón nos engaña, hermanos. Por eso Jeremías dice: engañoso es el corazón del hombre más que ¿qué? Todas las cosas. Nosotros podemos estar sentados en la iglesia cada 8 días, hermano, y sin embargo en nuestro corazón decir: mi Señor se tarda en venir. Pero peor es la experiencia si nosotros estamos contemplando a estos dirigentes que con sus actos solamente quieren trepar y trepar y trepar y trepar, y ahora solamente quieren ser magister y sacar el pecho y decir: aquí está el magister. Y están locos por conseguir posesiones terrenales. ¿Para quién están sembrando, hermanos? ¿Para el reino de los cielos o para quedarse en esta tierra? Quiera el Señor que nuestra experiencia sea, hermanos, la de los apóstoles. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo los llamó, ¿qué hicieron? Y dejándolo todo,
le siguieron. Si el Señor Jesucristo con 12 hermanos pudo hacer lo que hizo, escuchen lo que le voy a decir, con 12, sin viper, sin celular, sin automóvil, sin internet, sin radio, sin televisión, pudo hacer lo que hizo. Imagínense si nosotros los que estamos aquí nos consagramos al Señor con todo lo que tenemos. ¿Cuánto duraríamos en terminar esta obra? Uy, hermano. Pero muchas veces nuestro corazón proclama: mi Señor se tarda en venir. Pues yo te exhorto, mi hermano querido y amigo que me escuchas, si esa ha sido tu experiencia hasta este momento, pues te invito a que abras tu corazón al Señor y le pidas al Señor en oración que ese fruto de incredulidad que tal vez sembraron los líderes allá, lo quite. Y que de ahora en adelante nosotros sembremos solamente para el reino de los cielos. Quisieras ponerte en pie en esta hora y decirle al Señor: Señor, yo me di cuenta de esto, hermanos. Y el día que yo me di cuenta, hermano, yo temblé con esto. Cuando yo vi el marcado, eso fue lo que a mí me llevó a renunciar a mis puestos en la iglesia. Cuando yo contemplé a estos pastores allá adelante sacando el pecho y hablando de maestrías y de ingenieros y de carreras, yo dije: ¿para qué estamos sembrando en este mundo? ¿Realmente creemos que Cristo viene o no? Entonces, si quieres, hermano, pedirle al Señor que quebrante ese corazón y que quite esos ídolos de allí, y que de ahora en adelante queremos consagrarnos por completo a esta obra, yo te invito a que te pongas de pie en esta hora y vamos a elevar una oración al Señor. El Señor te bendiga, hermano. Yo sé que eres un hombre de corazón puro. El Señor te bendiga, mi amada. ¿Cuál es tu nombre, hermana? ¿Cuál es tu nombre? Lluvia, siempre se me olvida, perdona. Lluvia. El Señor te bendiga, Lluvia. Yo sé que eres una mujer transparente para el Señor. Hoy tuvimos la oportunidad de hacer algunas visitas para honra y gloria a nuestro Señor y Salvador. Y en estas visitas, pues fuimos a la casa de nuestro hermano. A ver, ¿dónde está nuestro hermano? Es que son tantos nombres que se me olvidan. Ah, mi hermano está acá, ¿ok? Visitamos a su señora madre que hoy se encuentra con nosotros. Y nosotros quisiéramos invitarla acá para que venga. Venga, mi amada. Ella es la hermana Leticia, sí, la hermana Leticia. Por la gracia del Señor Jesucristo, la hermana Leticia ha decidido entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de su nombre. Y estamos haciendo arreglos para que, con su nieta, ¿verdad? Sí. Vani, ven. Vani pasó ayer adelante con nosotros. Sean bautizados estas dos almas para entregarlas a nuestro Señor y Salvador. Y yo sé, estamos orando para que no solamente sean ellas dos, porque en su casa hay otras personas que también quieren bautizarse. Y yo quisiera pedirle allá a nuestra amiga que pase adelante. Ven, mi amiga, ven. Ven, que queremos orar por ti. Ella también nos manifestó su interés, aunque aún siente que tiene que tomar esa decisión, pero yo sé que el Señor la va a confirmar en pronto. ¿Cuántos queremos orar por ellos? ¿Para qué? ¿A dónde está mi otra amiga? A ver. Venga, amiga, ¿dónde está? ¿Ah? ¿Gina? Gina. Ven, no. Yo mirando allá atrás, perdona. Ellas cuatro son miembros de una misma familia. Y yo les estaba diciendo hoy, pues qué gozo sería que pudieran entregar su vida todas juntas a Cristo. Y que por la gracia del Señor, pues allí se levantara una iglesia para honra y gloria de Dios. Son una familia numerosa de casi 6, 7, 8 personas. Así que imagínense, hermano, la obra tremenda que podría hacerse allí, ¿ok? Pero el compromiso de nosotros como hermanos, primero es, vamos a tener todas las cosas en común con ellas. Vamos a visitarles y apoyarlas. Vamos a ir a estudiar la palabra de Dios con ellas, para que el maligno no venga y arrebate esa semilla. Y pronto esperamos verla descender
a las aguas bautismales. Amén. Vamos a estar orando, hermano, constantemente por ellas. Recuérdelas en sus oraciones, por favor, porque se nos olvidan muy rápido las cosas. Pero el compromiso de nosotros como hermanos es que vamos a orar por ellas. Amén. ¿Cuántos se comprometen a orar por ellas? Todos los días en sus oraciones ténganlas en cuenta. Y no puedo despedirme pues sin hacer un llamado. Si hay alguna persona que no se ha bautizado y quisiera en este momento decirle al Señor Jesucristo: Padre, yo quiero que tú me toques mi corazón y yo quiero consagrarme a ti de todo corazón. Quizás no me bautice todavía porque no estoy listo, pero me interesaría abrirte el corazón para que tú entres a Él y cenes conmigo. Si hay alguien que quiere manifestarlo públicamente, pues le invitamos para que pase aquí para orar por él. Si hay alguien que quiere, venga y oraremos por él especialmente en esta noche. Venga, mi amado, el Señor te bendiga grandemente. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Aquí tenemos a uno más. ¿Hay alguien más que quisiera venir para que oráramos por él? ¿Hay alguien más? Tú, mi amigo, yo sé que tú necesitas esto, ven. Ven, que el Señor Jesucristo te está llamando. Yo sé que tú eres receptivo a la voz del Espíritu de Dios. Al hermano también lo estuvimos visitando esta semana, animándolo para que siguiera en los caminos del Señor Jesucristo. ¿Hay alguien más que quisiera decirle al Señor Jesucristo: te abro mi corazón en esta hora, Señor? ¿Hay alguien más? Ok, si no hay nadie más, hermanos, entonces vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar al Señor para que el Señor selle con su espíritu estas decisiones y que pronto estas personas puedan llegar a sellar y a consumar ese pacto con el Señor. Oramos. Amantísimo y tierno Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, oh Padre Santo. Gracias porque tu benevolencia y tu amor todavía llegan hasta nuestros días a pesar de nuestro pecado, Señor. En esta hora, Señor, ha pasado un grupo de tus hijos aquí adelante. Ellos han manifestado públicamente, Señor, que quieren abrir el corazón a la influencia de tu Santo Espíritu. Te rogamos humildemente, Señor, no por nuestro mérito, sino por los méritos de tu Hijo amado que murió en la cruz y por su sangre preciosa, que tú los tomes como enteramente tuyos, Padre. Que esa decisión que ellos están tomando o que están a punto de tomar sea sellada por el poder de tu Espíritu Santo y que tus santos ángeles, Padre, les rodeen en todo momento y que sus mentes, Señor, puedan ser consagradas a ti. Oh Padre Celestial, deseamos, Señor, verlas bajar pronto a las aguas bautismales. Por el amor de tu santo nombre te rogamos, Señor, confirma esta decisión que ellas han tomado hoy, Señor. Y desde este momento, Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, las depositamos en tus santas manos, Padre Santo. No las dejes, Señor, arrebátalas del reino del maligno, Padre. Y que ellas puedan convertirse, Señor, en un estandarte en donde quiera que ellas estén. En una luz que guíe a otras personas a tus pies, Padre Santo. También hay aquí con nosotros dos hermanos que han pasado al frente. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú los tomes como enteramente tuyos, Señor. Que obres un milagro de conversión en sus vidas, porque nosotros necesitamos, Señor. Sabemos que hay un capítulo en el conflicto de los siglos que se llama la verdadera conversión. Es esencial. Sabemos, Padre, que es esencial que nuestros corazones estén convertidos. Por eso te rogamos humildemente en esta hora, Señor, que tú conviertas estos corazones. Que nos des un corazón de carne, Señor, según es tu promesa en tu palabra. Y que nos ayudes a seguirte, Señor, y adorarte en espíritu y en verdad. Que ese espíritu de autojustificación, Señor, que se ha posado en medio de tu iglesia, sea reprendido y echado fuera, Señor. Y que en vez de ese espíritu de autojustificación, venga la justicia de Cristo Jesús sobre nosotros. Y que su sangre preciosa sea nuestra justicia, Señor. Padre, en este momento nos despedimos de este lugar. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú nos conduzcas hasta nuestros hogares. Que acompañes los hermanos que han venido desde lejos y que los lleves con bien, Señor, hasta su hogar. Perdona, Señor, nuestros pecados.
Lo rogamos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén, Señor.